Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. ¿Hay otro evangélico o no? ¿Sí? Venga para acá. Gracias. Se pueden presentar, cómo se llaman, quiénes son y a qué iglesia pertenece antes de hacer la pregunta. Sí, claro. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan cada uno de ustedes buenas noches. Mi nombre es Abdiel Vargas. Soy cristiano evangélico y pertenezco a la Iglesia de Cristo. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Yáñez. Soy cristiana católica y, bueno, pertenezco a la iglesia. A la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Muy bien. Sí. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué preguntas tiene hoy para compartir con nosotros? Que con mucho amor, siéntese como en su casa. Aquí estamos, ya ve, compartiendo la palabra de Dios, queriendo aprender cada día más. Sus preguntas nos van a edificar, porque la pregunta que usted tiene es la pregunta que muchas personas pueden tener, los que están aquí o los que nos siguen a través de las redes sociales. Y la respuesta que le voy a dar les puede ayudar a esclarecer. De modo que siéntese en libertad, siéntese como en su casa, hágalo con amor y por amor a la verdad. Y en ese compartir, pues Dios obra tanto en usted como en nosotros. Gracias. Cuénteme. Gracias. Buenas noches otra vez. Pues en realidad estoy el día de hoy porque me invitó mi esposa a compartir este momento con ustedes. Ella es católica y pues a lo largo de nuestra relación hemos platicado muchas veces. Entonces me hizo la invitación, acepté y pues si quiero desahogar una duda que tengo. Es el fundamento del Papa, ese fundamento bíblico del Papa en el cual pues el clero católico asevera que es Pedro, el apóstol, el primer Papa que hubo. Entonces yo quisiera pues que me explicara cómo está, dado que pues otras citas bíblicas y esa también aseveran que no es Pedro el primer papa que hubo. Entonces yo quisiera que me explicara. Con gusto, pero yo quisiera, como usted dice que hay otras citas, si es verdad que las hay, que me la muestre. Y entonces, donde diga que Pedro no fue el papa y que fue otro el papa, y entonces pues ya comenzamos a responderle a su pregunta. Pero no puedo responderle hasta que usted no me dé esa cita, porque esa no me la sé yo. Sí. Y me la quiero aprender. Démela. Démela. Bueno, pues como bien me ha solicitado, voy a hacerme cargo de lo mismo y antes de todo, aquí si quieren me apoyo con Lupita. Sí, bueno, ok, ya está. Antes de todo, pues voy a hacerme cargo de la cita a la cual hacen referencia a los católicos, que se encuentra en Mateo 16, verso 18. Si tienen Biblia, por favor, ocúpenla también.
Ojalá hayan traído Biblia. Qué bueno que traen Biblia. Ábranla, por favor, háganme el favor también de ir con nosotros de la mano. Y voy a hacerme cargo de la lectura. Como cintillo, la Biblia dice la confesión de Pedro, en el cual él confiesa quién es Cristo en realidad. Y dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas, cual sea. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro confesando Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era el Cristo. Entonces vamos a ir desmenuzándolo poco a poquito este versículo. Para empezar, el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Él se llamaba Simón y le dijo: ahora tú serás Cefas, ¿sí? Eso lo encontramos en versículos atrás. Y le puso por nombre, le dijo: tú ahora serás Pedro. ¿Y qué significaba Cefas o Pedro? Piedra pequeña. Ajá, ¿pero era piedra o no era piedra? Claro. Ok. Sí. Ahora, déjeme hacerme cargo tantito, nada más voy a terminar esta cita y le muestro a los demás. Y le dice: y sobre esta roca. Hay que entender un poquito el griego para alcanzar a comprender esto. Pedro, que es Petra, significa piedra pequeña, pero roca significa piedra gigante en el antiguo griego. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, y bien has dicho en decir que yo soy Jesús el Cristo, pero sobre esta roca, Pedro, que estás viendo, edificaré mi iglesia. Es decir, sobre el mismo Jesús. El Señor Jesucristo no podía edificar su iglesia sobre un hombre pecador, como bien mencionaba hace ratito. Pues al instante después, caminando, le dice el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. A un hombre que lo utilizaba el mismo Satanás, a un hombre que lo negó 3 veces, a un hombre por el cual le cortó la oreja a uno de los carceleros que iba por el Señor Jesucristo, a un hombre con carácter como nosotros, con carácter colérico. Cristo iba a dejar fundada su iglesia ahí. Ahora vamos a ver más citas en las cuales Cristo es el mismo fundador de la iglesia y no hay cual tal papa. Lo voy a demostrar ahora porque Cristo no fundó la iglesia sobre Pedro y la fundó sobre él mismo. Ahora, sobre esta roca, siguiendo esa etimología, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me voy a hacer cargo en Deuteronomio 32:4, si pueden buscar la cita. Aquí. Deuteronomio 32:4 dice de la siguiente manera. Así es, 32:4. Disculpen soy un poco lento para el esgrima bíblico, no las encuentro. Aquí tenemos el lector también, Luis, busque, ayúdele a buscar, no importa. Aquí me hago cargo. Él tiene también la Reina Valera. Perfecto, aquí me hago cargo, no se preocupe. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, Él es justo. Todavía ni nacía Pedro. Faltaban 1500 años más para que Pedro naciera, y aquí en Deuteronomio ya dice: Él es la roca cuya obra es perfecta.
¿Quién en esta tierra vino al mundo sin haber cometido alguna falla? Discúlpeme, pero Pedro cometió fallas. Pero hubo uno que no era como usted y como yo. Hubo uno que no cometió un solo pecado y sobre él mismo fundó su roca. Ahora, esto lo dijo Moisés muchísimos años antes de que Pedro ni siquiera existía, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, y ya la roca era Cristo, del cual esa roca le dijo: y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Ahora voy a hacerme cargo en el mismo Antiguo Testamento, en el Salmo número 118, que dice de la siguiente manera, Salmo número 118, versículo 22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto lo dijo el rey David, faltando más de 1000 años aún para que Pedro naciera. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, cabeza de la construcción. En otras palabras, cabeza de la iglesia. Cristo Jesús fue él mismo quien se autonombró edificador de la iglesia cristiana. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Le comentaba a mi querida esposa hace unos momentos allá afuera, en la antigüedad, cuando se construía algún edificio, en las columnas, entre las columnas ponían una piedra fuerte, resistente y grande, para que soportara el peso de la construcción. Por eso, en más de un versículo, lo vamos a ver ahorita también, menciona a Jesús, que es la cabeza del ángulo. Y ahora no nada más con esto, sino que tan solo dice, la piedra que desecharon los edificadores. En Juan 1:12 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí quiero llegar con esto. A la piedra que desecharon los edificadores, que fue Cristo Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, fundador del cristianismo. Ahora, ahí van 2 citas, voy a hacerme cargo más adelante de las otras citas. Hay otra más acá, pero es la misma, dice exactamente lo mismo. Exacto. No, todavía no termino. Ahora voy en la carta a los Efesios, si pueden acompañarme por favor, en Efesios. Ahora vamos a ver quién le dice edificador de la iglesia a Cristo. No nada más fue Pedro, ni Moisés, ni David. Lo bonito de la Biblia, escuchen todos ustedes, es que se interpreta así sola. Y no con una cita, sino con varias. Se interpreta así sola y se escribió alrededor de 1600 años la Biblia. Y todos los personajes, que fueron más de 40 escritores que la escribieron, concuerdan perfectamente con lo que dice uno con otro. Eso es maravilloso, ¿no? Porque Dios es bueno con nosotros. Efesios 2, 20, así es, perfecto, muchas gracias. Cumpliendo la profecía que escribió el rey David, dice Efesios 2:20, me voy a hacer cargo desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Está incluido Pedro y los 12 y los profetas, menciona a todos los profetas. Hay alguien más que es más que los profetas, el cual está fundada la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Menciona a Jesucristo mismo como la principal piedra del ángulo, como esa roca a la cual le dijo a Pedro, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia, no sobre ti porque eres humano y pecas como todos, pero hubo uno que no pecó y ese soy yo, Pedro. Ahora voy a hacerme cargo más adelante, esto lo dijo el apóstol Pablo. Por último me haré cargo de una confesión del mismo Pedro. Por favor, ayúdenme, acompáñenme si traen la Biblia. En Primera de Pedro. Ahí voy. Capítulo 2, versículo 4. Así es. Pedro. Así es. Gracias. Dice de la siguiente manera, el cintillo dice, la piedra viva. Esto lo escribió Pedro con su puño y letra. Dice así, acercándoos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él, no dice el que creyere en mí, el que creyere en Él, el que creyere en Cristo Jesús, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo corrobora otra vez más de 1000 años después, que Cristo fundó su iglesia sobre Él mismo y no sobre un hombre. Ahora me voy a hacer cargo con algunos datos, aquí lo tengo, con algunos datos solamente históricos, en el cual yo me pregunto si Pedro fue el primer papa. ¿Por qué ninguno de los apóstoles lo mencionan? Esta cita que vimos ahorita en Mateo, la menciona Lucas y la menciona Juan también, en los cuales en ninguno de ellos menciona lo que Mateo dice. Y no quiere decir que Mateo que esté malo de Mateo, por supuesto que está bien. Sin embargo, un hecho tan importante sobre el cual es que Cristo fundara su iglesia, no le debieron haberlo omitido Juan ni Marcos, Marcos y Juan, no podían haberlo omitido, y ninguno de ellos reconoce a Pedro como el mayor de ellos, y ni siquiera Pedro se reconoce como el mayor ante todos, jamás lo hizo. Ahora yo me pregunto, si es que Pedro fue el fundador de la iglesia, ¿por qué no delegó su papado antes de morir? El último apóstol de los que murió fue Juan. ¿Por qué no se lo dejó a Juan? En ningún momento Juan dice, él es el segundo papa. Claro que no. Y no tan solo esto, sino que el primer papa que hubo en la historia fue después de 510 años. Fue el primer papa que hubo después de la historia. Había dos obispos, el obispo de Constantinopla y de Alejandría. En el año 502 después de Cristo, el obispo de Constantinopla fue nombrado el mayor. ¿Dónde quedaron los demás papas? Fueron después de 500 años. Eso es lo que tengo, lo dejo. Querido hermano, voy a comenzar por el final. Cualquier persona en el mundo entero, escúcheme, cualquier persona en el mundo entero, al escuchar que el primer papa fue en el año 510. En el año 510, cualquier persona inteligente y estudiada verá el tamaño de su ignorancia en este campo. Porque en el año 382, y lo reto a todos, católicos y no católicos, un papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I, hizo la Biblia, esa que usted carga, la hizo el papa, ya existía papa. Si aquí no se trata de pelear, aquí se trata de buscar la verdad. Van a la internet, busquen Papa San Dámaso I, historia. Si él va a la historia, vamos a la historia. La historia dice que el Papa San Dámaso I hizo la Biblia en el año 382, que no la hizo ningún pastor evangélico, la hizo la Iglesia Católica. Pero la ignorancia es atrevida, y lo digo con amor y con respeto, pero la ignorancia es atrevida, y usted está mostrando aquí una gran ignorancia, y la ignorancia no es un insulto. Ignorancia significa desconocimiento de algo, y en el desconocimiento de los papas usted está fallando allí.
Y el mundo entero lo reto. Si cree que es mentira mía, vaya a un libro de historia, vaya al internet y buscará Papa San Dámaso I, 382. Aquí ya nos evitamos de líos, porque ya es cuestión de historia. Él va a decir que sí, yo digo que no, yo digo que sí, él dice que no, y listo. ¿Lo tiene ahí? Voy a traer para acá, ¿qué dice ahí? ¿Tiene internet? ¿Tiene? A ver, aquí hay una prueba. Aquí hay una prueba, y a las pruebas me remito. A ver, ¿qué dice ahí? Resumen histórico. San Dámaso I fue el Papa número 37º de la Iglesia. Por favor, por favor. Sí, estoy escuchando delante. Otra vez, escuche otra vez. Resumen histórico. San Dámaso I fue el Papa número 37º de la Iglesia Católica. Desde el año 366 hasta su muerte en el año 384. Es el santo patrón de los arqueólogos. Su pontificado ha sido el 18º más largo de la historia, con 18 años, 2 meses y 11 días. Su onomástica se celebra el 11 de diciembre. Wikipedia. Ahora, gracias. Hay un problema y que usted ha de saberlo. Los hermanos separados no tienen historia. ¿Por qué no tienen historia? Porque ellos comenzaron en el año 1520. ¿Cómo van a hablar del año 382 si no existían? Ellos no tienen eso. Nosotros los católicos tenemos toda la historia. Y podemos, lo repito, aquí uno de los dos está diciendo mentiras. Y se trata de que la verdad salga a flote. Y no para insultarlo a él. Y no para humillarlo a él. Y no para aplastarlo a él. Pero sí para que el mundo entero sepa que los hermanos separados predican mentiras. Predican mentiras. Y para la muestra, un botón. Segundo, voy a hablar con el hermano. ¿Me permite entablar un diálogo así ameno? En Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, usted me dice que Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo le pregunté a usted, cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, Pedro se llamaba Simón y le puso el nombre de Pedro, ¿y qué significa Pedro? Otra vez, piedra. Piedra. Ahora pregunto, ¿Jesucristo es piedra o es roca? Roca. Ante el mundo entero. ¿La Biblia dice que Jesucristo es piedra o no dice? La Biblia dice que Jesucristo es piedra y roca. Es piedra y roca. Ajá. O sea que la Biblia dice que Jesucristo es piedra y es roca. O sea, que una roca, ¿qué es? Una piedra. Para la muestra un botón. Si Cristo es piedra y es roca, ¿qué es una roca? Una piedra. Una piedra. Y cuando Cristo le dijo a Pedro que era piedra, Pedro es piedra. Eso lo dice usted. Pero la Biblia no dice piedra pequeña. La Biblia dice piedra. Y ya. Y además, en la cita que él buscó, en la de segunda de Pedro, por favor que usted la va a leer, ayúdeme, usted mismo me la va a leer, de primera de Pedro. No, hágame el favor, vamos a un diálogo así. Yo quiero un diálogo así entre usted y yo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Para que vayamos entendiendo aquí las cosas. En el capítulo 2, versículo 4 dice: acercándonos a él, piedra viva. Piedra viva. Jesucristo es piedra viva. Y miren que Jesucristo es piedra
Y Pedro también es piedra. Y ustedes y yo también somos piedras. Si Cristo es piedra y Pedro es piedra y ustedes y yo somos piedra, debemos entonces enfocarnos en mirar cuál es la función de la piedra Cristo, cuál es la función de la piedra Pedro, cuál es la función de la piedra Santiago, cuál es la función de la piedra Juan, cuál es la función de la piedra Luis Toro. Porque todos somos piedra. Aquí lo que se trata es ponerle el sitio a cada piedra. Siga leyendo donde vamos. Somos piedra. Lo que yo quiero que usted me ayude hoy es a poner la piedra cada uno en su lugar. Cristo es piedra, nosotros somos piedra. Repítalo. Todos somos hermanos en Cristo. Bueno. Somos piedra. A ver, repítalo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Desechada, piedra, y se acuerda que estaba en Éxodo que él leyó, y David, y Deuteronomio, y David también lo dijo. ¿Y quién es la piedra? Cristo. ¿Y cuáles fueron los constructores que desecharon la piedra? La mataron, la destruyeron. Los judíos. Los judíos, constructores, desecharon la piedra angular. Cristo es la piedra. Los constructores eran los judíos. Y desecharon a Cristo. No le hicieron caso, no lo aceptaron, lo mataron, lo despreciaron. Vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. La piedra desechada por los constructores, ahora vino a ser la piedra angular. Ellos no le dieron importancia a Cristo, no le dieron el valor a Cristo, no lo tomaron en cuenta, lo mataron. Ahora ese que ellos desecharon y mataron, vino a ser el importante para salvar al mundo. Vino a ser la piedra angular, vino a ser el centro de la salvación de la humanidad, como bien él lo dijo. En una construcción hay una piedra del ángulo que fortalece todo el edificio, y ese es Cristo. ¿Estamos claros? Pero resulta que hay otras piedras, entre esas Pedro, que no le quita el puesto a Cristo. Él sigue siendo la roca, sigue siendo la roca, la piedra del ángulo. Pero Pedro y los apóstoles no dejan de ser piedra, también lo son. Usted leyó a Efesios 2:20, por favor lo volvemos a leer. Efesios 2:20. Y van a ver ustedes que lo que se trata es de ubicar la piedra. A Cristo piedra, ¿dónde va? Los apóstoles piedra, ¿dónde van? Esto es lo que él desconoce, pero hoy lo va a conocer. Escúchelo. Edificados. Está la edificación de la iglesia. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sobre las piedras, fundamento. No le está quitando el puesto a Cristo. Cristo no es el fundamento. Cristo es la piedra angular, la del ángulo. La del ángulo, ya lo dijo él. Pero ahora voy a mostrarle, con todo el amor de mi corazón, está la construcción. Cristo está en el ángulo, ¿verdad? Sostiene todo el edificio. Pero están los fundamentos. Cristo pone, según la Biblia, y él lo leyó, a los apóstoles y profetas, los pone como piedras distintas a Cristo.
Ni Cristo reemplaza a esto, ni esto reemplaza a Cristo. Cristo es el fundamento, la piedra angular es Cristo. Pero la piedra del fundamento, lo leyó, edificado sobre el fundamento. Las primeras piedras que se ponen en la construcción se llaman fundamento. Las primeras piedras, fundamento. Ese es Pedro, esos son los apóstoles, esos son los profetas. Y luego, cuando ya se ha construido la casa, viene donde va la piedra del ángulo. Ese es Cristo. No entiendo cuál es el sufrimiento suyo para decir que Pedro no es una piedra que Cristo dejó como fundamento en la iglesia. Y cuando nosotros decimos en la Iglesia Católica que Pedro es el fundamento, no decimos que Pedro es la piedra angular. Decimos que Pedro es la piedra de fundamento. Pero ¿dónde queda Santiago, Juan? ¿Y dónde quedan los otros apóstoles y los profetas? ¿Dónde queda? También son piedra. Y ustedes también son piedra. Donde no se ve están los profetas, Antiguo Testamento. Pero después vienen los fundamentos que sí se ven, las columnas. Pero para poner eso hay que poner una piedra. La primera es Pedro. Luego puede poner Santiago, puede poner Juan, puede poner, y son 12 piedras. Como se acuerda que las 12 tribus de Israel, 12 piedras. Y se acuerda que también la Nueva Jerusalén está centrada sobre 12 columnas, los 12 apóstoles. Esas son el fundamento. Entonces, cuando dice la Biblia, tú eres Pedro, está hablando que Pedro es una piedra. Y sobre esta piedra, o esta roca, una piedra también es una roca, o una roca también es una piedra. Sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? ¿Que Cristo le va a quitar el puesto a Pedro? No. ¿Qué está diciendo? Que Cristo tiene una iglesia y esa iglesia va a estar gobernada, pastoreada, dirigida, liderada por alguien que Jesucristo puso al frente. ¿Y cómo sabemos que lo puso al frente? Mateo 16, 18, por favor usted lo lee. Para que vean que lo que los hermanos separados quieren hacerle creer al católico es que Pedro le quita el puesto a Cristo. Error. Pedro sigue siendo piedra y Cristo sigue siendo piedra. Y ustedes y yo piedras vivas. Pero cuando los católicos decimos que Pedro es la piedra que de Cristo fundó la iglesia, ¿qué estamos diciendo? Óiganlo y se lo voy a explicar. Léalo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Y sobre esta roca, ¿de cuál roca está hablando? ¿De cuál piedra? La roca, escuche, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. No le dijo que tú eres Simón. Sí, se llamaba Simón. Versículo 15. Versículo 15, léalo. Voy. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Él respondió, Simón Pedro. Ya le había... Simón, pero se llamaba Simón. Simón. No me diga que no se llamaba Simón. Ahí dice que se llamaba Simón. Pero dijo, se llamaba Simón, pero yo le puse